Rafael Barahona, de manera matona y pandillera, amenaza a transportistas. La presidenta Xiomara Castro advierte la intención de los transportistas de querer desestabilizar su gobierno. Asimismo, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, apoya a la mandataria desde el Poder Legislativo. Ante esta percepción por parte del gobierno de Xiomara Castro, el comisionado del Instituto del Transporte Terrestre, Rafael Barahona, lanzó una amenaza a los transportistas de suspender las concesiones del transporte si seguían empeñados en hacer una huelga, que la catalogó de ilegal. Vaya, estas acciones nos recuerdan cuando el régimen de Juan Orlando Hernández declaraba las manifestaciones ilegales que hacían los sectores inconformes de la sociedad civil, o directamente las catalogaba de terroristas. Parece que con este gobierno, mal llamado el gobierno de la refundación, no han cambiado las cosas. Pues otro dirigente del Partido Libre, Gilberto Ríos, directamente llamó nazis a los transportistas cuando aseveró que había que desnazificar el sector transporte haciendo uso del adjetivo peyorativo que utiliza Vladimir Putin como excusa para invadir Ucrania. ¿Por qué existe este sentimiento de odio por parte del gobierno de Xiomara Castro hacia los transportistas? ¿Acaso son los transportistas los responsables del caos en la red de transporte terrestre? ¿O de las extorsiones que viven a diario los conductores de los buses urbanos? ¿O la alza del combustible? ¿Acaso no es el gobierno el que debe dar solución a todos estos problemas que enfrenta el sector transporte? Bien, parece que el gobierno hizo algunas rebajas en el combustible, pero respecto al gobierno anterior no les ha dado las ayudas que ya tenían, como el bono de la reactivación, ayudas al pago de deudas contraídas por el alto coste impositivo y de las tasas de interés. Pero ¿realmente es este el verdadero problema? Parece que no, pues los problemas, como siempre, son estructurales. ¿Qué significa esto? Primero, entendamos cómo funciona el sistema de red de transporte público en otros países. Por ejemplo, en España, el transporte público es 100% propiedad del Estado. Es quien gestiona, administra y da mantenimiento a las flotas de autobuses, trenes y metros. Cada ayuntamiento o alcaldía compra sus vehículos y decide las prestaciones que va a tener. También se puede utilizar a empresas privadas de autobuses para que presten el servicio, pero sujetas a las directrices que dictan las alcaldías. En todos los casos, estas empresas no deciden horarios de paso ni rutas, que son diseñadas por el consorcio a cargo de la alcaldía. En el caso de Honduras, la red de transporte público, que de público no tiene nada, pues está totalmente gestionado por la empresa privada, es una auténtica selva. El transporte público urbano puede ser proporcionado por una o varias empresas privadas o por un consorcio. Los servicios se mantienen mediante cobro directo a los pasajeros. Normalmente son servicios regulados por un ente local. Es decir, el gobierno solo entra para regular, pero no para gestionar o dotar de recursos para el mantener de un buen funcionamiento del transporte público en Honduras. Cada dueño corporativo compra por un periodo de tiempo las licencias a la entidad pública del gobierno y el dueño decide qué ruta quiere. Pone una flota de buses sin ningún rigor de haber pasado procesos de seguridad establecidos por la administración pública. Es decir, existe una ausencia de normativas interna y externa por parte del gobierno que obligue a procesos de seguridad, calidad y transparencia en el rubro del transporte. Este rubro mueve millones de lempiras, pero los beneficios van a parar para los extorsionadores y para los dueños de grandes flotas de buses. Los pequeños dueños de pequeñas flotas de transporte, que son la mayoría, o de una sola unidad de transporte, son los que sufren las consecuencias por partida doble. Por una parte, el robo que realizan los extorsionadores a través del impuesto de guerra al transporte público y los impuestos que pagan a un gobierno que les deja totalmente en el olvido. ¿Cómo sobreviven los transportistas? Pues sirviendo como instrumento tanto para las organizaciones ilícitas como para el gobierno. Pues se han realizado denuncias donde las organizaciones criminales obligan a los autobuses a que transporten armas y cadáveres. Y todo esto con conocimiento de la policía, pero el gobierno no hace nada. Los extorsionadores cada día piden más y más. Por lo tanto, la única vía que tienen los transportistas es pedirle al gobierno que les ayude. Juan Orlando Hernández, utilizando la vía clientelar, otorgaba ayudas a los transportistas para que se sometieran a las demandas de los grupos criminales. Les daba bonos de gasolina, ayuda monetaria, pues todo este dinero lo volvía a recuperar
quintuplicado por los negocios ilegales que tenía con el crimen organizado y narcotraficantes. Es por ello que el rubro del transporte se encuentra en una situación complicada actualmente, pues el sistema que tenía instalado Juan Orlando Hernández se ha detenido, pero las bandas criminales siguen exigiendo a los transportistas las altas rentas que deben pagar, mientras el actual gobierno les ha minimizado las ayudas y, al igual que las maras, les amenaza con quitarles las concesiones al transporte y dárselas a otros. Esta actitud matona y pandiril que está adoptando el comisionado Rafael Barahona debería corregirse, pues no son los transportistas los nazis, como decía Gilberto Ríos, a los que quieren desestabilizar el gobierno, como aseveraba Xiomara Castro. Todo este caos en el transporte público que lleva sufriendo la sociedad hondureña es culpa directa de los dirigentes políticos que han estado al cargo de la administración del transporte, pues su incompetencia y falta de visión integral del problema les ha llevado a quien echar la culpa a las víctimas del problema, en lugar de establecer un plan general del transporte 100% público, de calidad, seguro y accesible a toda la ciudadanía de escasos recursos. Gracias por su generoso tiempo y atención.